Hola, mi nombre es Jorge Rojas. Y yo soy Valentina Araya. Y este es Bronce Negro, el podcast de la oficina Araya Rojas. Vamos por los saludos. Un saludo para Gabriel Villegas de Atacama Noticias por la entrevista que te hizo el otro día. Muy buena. Por Mauricio Medina también. Por Carlos Rojas. Por Jennifer Moya. Catalina Fraga. Y Felipe, el compañero del magíster de la Universidad de Viña del Mar, que nos hizo unas recomendaciones y pidió tema. Mira tú, Muy pidió bien. tema. Vamos a pensar si vamos a considerar hablar de ese tema. Pregúntame tú ahora. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Juanito tiene la última. Va a vender los pasteles en un carrito. Ah, le ofrecieron un carrito para que venda. Food truck. Muy bien. A buen precio. Ya. Regalado. Listo. Llegar y usarlo. ¿Y con eso va a vender en la playa, en todos lados? Sí, se va a la playa, va a recorrer Pulpito, Rodillo, Ramada, todo. Vaya inglesa, Va a ir a ballenar. Va a vender. No, listo. Lo va a enganchar nomás a su Nissan B16 y se va. Ya, perfecto. Sí, le van a hacer un acomodo y va a salir a vender. Pero me preguntó si se puede. Y ahí es donde necesitamos hablar con Juan Figueroa. Sí, él nos va a comentar, él es especialista en tramitación de permisos sanitarios y todo ese tema, y él nos va a comentar si puede Juanito vender pasteles en un carrito. Ok, vamos a ver esa entrevista. Ya. Hola, hoy nos encontramos con Juan Figueroa Carmona, asistente en permisos sanitarios, ¿verdad? Así es. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, hoy día vamos a conversar de qué necesitan las empresas y qué tipo de empresas necesitan adquirir estos permisos sanitarios. ¿Le parece? Me parece. Nosotros tenemos un amigo que se llama Juanito Porfiado, que no es usted. Eso es importante. Es un amigo ficticio que tiene una pastelería. Ya, entonces ahora resulta que su hermana hace también sus pasteles en la casa. Entonces queremos saber si al tener los pasteles en la casa ella puede pedir permiso sanitario, puede tener un permiso sanitario dentro de la casa o necesita una dependencia que sea independiente de la casa. Buena pregunta, pero quiero irme al origen. Ya. La resolución sanitaria o el permiso sanitario o la autorización sanitaria, que es el nombre que le da la gente, tiene una génesis. Y esa génesis es que es parte de una formalización. Ya. En la formalización entra la iniciación de actividades, sea persona natural o persona jurídica, Sí. La patente municipal, y es la municipalidad la que al solicitar la patente establece si es que la actividad comercial que se va a desarrollar requiere o no requiere esta autorización sanitaria. La municipalidad es la que determina. La municipalidad al momento de solicitar la patente a usted le dice si requiere o no requiere autorización sanitaria. Ya. Por ese lado se exige la resolución sanitaria. ¿Por qué? Porque está dentro de los rubros que son o de las actividades comerciales que son o que deben estar, de acuerdo a la ley, con una autorización sanitaria que se llama una resolución sanitaria expresa. O sea, quiere decir que se expresa en el documento que para qué fin y cuál es la actividad comercial que va a desarrollar. Ya. Entonces, si Juanito Porfiado tiene su pastelería, él va a tener una autorización sanitaria para elaborar productos de pastelería. Ya. ¿Ya? Y esa resolución sanitaria le va a permitir desarrollar la actividad comercial en una instalación definida. Perfecto. Por un lado, así, pero existe una ley, que es la ley de microempresa familiar, que establece que se puede desarrollar cualquier actividad comercial como persona natural o a través de una EIRL, como persona jurídica, en la casa, habitación, y como requisito hay que ser el legítimo ocupante, ya sea dueño, arrendatario, se la hayan cedido o se la hayan prestado, pero eso tiene que estar con los documentos notariales respectivos, y ahí yo puedo desarrollar la actividad comercial en mi casa habitación. Ok. ¿Ya? Pero, igual hay que cumplir los requisitos sanitarios. Ya. ¿Ya? No es que yo tenga una autorización en mi casa y en la cocina de mi casa hago los pasteles. No, tengo que habilitar un espacio. ¿Por qué? Porque el reglamento establece que no se puede desarrollar una actividad comercial distinta a la que uno ha sido, por la cual a uno lo han autorizado. Entonces yo no puedo autorizar en la cocina de mi casa para hacer pasteles porque como es mi casa, yo tengo que hacer almuerzo. Claro. La visitan los hijos. Claro. Entonces, como se supone que yo estoy elaborando alimentos, tengo que usar uniforme de trabajo, lavarme las manos, tengo que tener área independiente, entonces por eso se evita o no se recomienda, o yo tampoco recomiendo que se tramite
la misma cocina de la casa habitación. Generalmente es preferible tener un espacio o una instalación anexa, que puede ser una pieza de la casa o en el patio habilitar un espacio, con las condiciones sanitarias y estructurales mínimas. Para que no se mezclen las cosas. Para que no se mezclen las cosas. Perfecto. Porque hay que entender que sí o sí es una actividad comercial. Sí. Independiente de que lo haga en forma esporádica, si es una actividad comercial, hay que incluirlo en esta formalización que es tener la patente comercial, la iniciación de actividad y la autorización sanitaria. Tengo una consulta. Usted recién dijo como persona natural o EIRL. Hay un tipo de empresa que son las SPA, que también son como yo individual, ¿puedo hacer este tipo de empresa? ¿También puede acogerse? A la ley de microempresa no. A Tiene la que ley de ser microempresa EIRL. familiar está establecido en la ley que es para las personas naturales en las EIRL. Ah, ya. Porque Ok. son de giro único. Entonces no puedo mezclar los giros en ese sentido porque la ley establece, la ley de microempresa familiar, que es para desarrollar la actividad comercial, como digo, en la vivienda. Y puede Perfecto. trabajar el grupo familiar, y pueden trabajar hasta 5 familiares directos, sin necesidad de tener instalaciones sanitarias, como las establece el Decreto Supremo 594, Claro, que son las condiciones sanitarias ambientales básicas de los lugares de trabajo, sí, porque independiente de que sea yo solo, es un lugar de trabajo. sí. Y entran otros reglamentos, entran otras exigencias normativas. Perfecto. Perfecto. Entonces, en este sentido, si don Juanito o la hermana de don Juanito quiere hacer pastel en la casa, debería tener un espacio independiente. Un espacio independiente. Perfecto. Oye, y para otro tipo de empresas, ¿qué tipo de permisos tienen que solicitar? Por ejemplo, una empresa que se dedica al lavado de perritos. Ya. Vamos a establecer dos cosas. Primero que nada, las autorizaciones sanitarias tienen que ver con el impacto en la salud de la población, Ya. ¿ya? En la salud humana. Entonces, cualquier actividad que ponga en riesgo la salud humana requiere tener algún tipo de permiso Ya. como actividad comercial. Entonces, tenemos dos tipos de permisos. Las resoluciones o autorizaciones sanitarias, que son para los locales de comida, para las clínicas, los centros médicos, los incineradores, los cementerios, los sistemas de agua potable particular, los sistemas de agua potable rural. Eso requiere autorización sanitaria. Y por el otro lado están los informes sanitarios, que están enfocados a lo que es la industria, ¿ya? Que para los talleres mecánicos, Los que tienen cierto, los cierto tipo de lavados, residuos. los lavados de automóviles, claro, justamente los que van generando residuos. Ya. Y también hay informes sanitarios para establecimientos que son de uso público, como son los colegios, las piscinas, los lugares, los gimnasios, siempre y cuando tengan más de capacidad para más de 100 ocupantes, los salones de baile y las discotecas. Eso entran también por otro lado, pero también requieren un informe sanitario. Nosotros generalizamos la resolución sanitaria como para todo. Claro, Y uno en le llama realidad, resolución pero es sanitaria a todo. autorización sanitaria y en todo esquema. Ya. El informe sanitario y la resolución sanitaria que generalmente están asociadas a instalaciones. Esto está normado, existe el decreto Fuerza Ley número 1 que es del año 1989, porque el Código Sanitario, que es el ente rector de esto, establecía que deberán contar con permiso sanitario y la resolución será válida por 3 años, se renovará automáticamente si es que el reglamento no dice lo contrario. Ya. Eso fue el año 69. Hace un ratito atrás. El año 89, o sea, después de 20 años. después de 20 años, alguien dijo ya, pero ¿cuáles son los que requieren o no requieren permiso? Y ahí se decretó el decreto Fuerza Ley número 1 y ahí vienen normados todo lo que requieren autorización sanitaria expresa. Ya. Y después en otros vienen los reglamentos donde dicen, ahí por eso viene el tema de los informes sanitarios. Perfecto. Ya, ahí hay entonces, en el decreto Fuerza Ley vienen todas las actividades clínicas, las actividades de salud, pero en este caso específico, como tú me hablas de los perritos, eso entra en el ámbito de la veterinaria, entonces queda fuera del ámbito de salud. ¿Ya? Pero, porque yo creo que cuando uno lava perrito, generalmente lo tiene asociado a otro tipo de actividades, por ejemplo, como la actividad veterinaria, que tampoco requiere autorización sanitaria. Pero si el veterinario tiene un equipo de rayos X, por ejemplo, Ahí ese sí equipo de requiere. rayos X necesita autorización sanitaria. ¿Y por qué? Porque la generación de radiación de ese equipo pone en riesgo la salud de las personas. Claro. Hay todo un tema ahí ¿Ya? también con la Entonces, por eso, radiación. de repente como que cuesta, uno como que se encasilla mucho en que no, que esto es otro ámbito, esto es salud veterinaria, esto es salud humana, pero no solamente estamos afectando o atendiendo al animal, sino que estamos afectando la salud de los trabajadores. Claro. Y ahí entramos con el tema de los rayos X. Además, que si yo voy a tener medicamentos, también tengo que tener una autorización sanitaria por el botiquín donde van a estar los medicamentos. Porque los medicamentos, muchos son genéricos. Sí. Entonces,
hay que tener consideración que si hay un servicio veterinario, tiene que tener ese tipo de autorizaciones. Perfecto. Ahora que mencioné el botiquín, muchas empresas manejan su botiquín y su extintor y su cosa. Dentro de eso también necesitan un informe o resolución sanitaria por el botiquín que tengo en las instalaciones. Lo que pasa es que los botiquines, los botiquines de primeros auxilios no, Ya, pero hay botiquines farmacológicos que sí requieren autorización. Por Claro. ejemplo, una faena de trabajadores, pues una faena minera, una faena constructiva, una faena industrial en general, tiene un policlínico. ya. Generalmente hoy día los policlínicos se externaliza el servicio. Ujú. Ese policlínico tiene que tener una autorización sanitaria como sala de procedimientos, de acuerdo a los procedimientos que ellos informen que van a desarrollar. Perfecto. Si en ese informe hay, o sea, si en esa actividad, por ejemplo, hay medicamentos, no sé, paracetamol, ibuprofeno, algún tipo de medicamento de uso genérico, Ujú. tiene que haber un director técnico y tiene que haber un responsable de esos medicamentos. Ok. ¿Ya? Si además ellos, por ejemplo, hacen trabajo y generan residuos cortopunzantes, Ya. por ejemplo, que hacen una sutura o tienen que hacer una curación de una herida, usan agujas esterilizadas o usan jeringas para colocar algún tipo de tratamiento bajo la dermis, bajo la piel, eso también requiere una autorización. Ya. Pero además el manejo de esos residuos, que son residuos especiales, Sanitario. tiene una normativa que se llama los REA, que son los residuos de establecimientos asistenciales de salud. Perfecto. Entonces, te das cuenta que esto se empieza a disgregar Sí, y una actividad comercial que no tiene ningún tipo de relación, como decía yo, una industria minera, una constructora que no tiene ningún tipo de relación con la salud, sí tiene que tramitar algunas resoluciones o algunos permisos. entonces, si yo como faena quiero tener un botiquín de primer auxilio con Ningún mi casa y problema. todo, nada de meter ni paracetamol ni nada de eso. No, nada de eso. Ok, ningún tipo de medicamento. Ningún tipo de medicamento. Los Perfecto. fármacos están prohibidos. Perfecto. Porque tienen que entregarlo independiente del mal uso que hacemos nosotros como sociedad de los fármacos, Claro. tienen que ser suministrados por Por alguien un que profesional competente. ¿Para qué? Para que pueda evaluar las contraindicaciones que pueda tener. Perfecto. Oiga, y siguiendo con el tema de estas empresas que tienen trabajadores y todo, ¿es lo mismo un comedor que un casino? Uy. ¿Requiere el mismo permiso? Genial tu pregunta. Que Me yo pasa mucho. O sea, yo generalmente trabajo atendiendo consultas. Entonces, después de un tiempo a esta parte, que trabajo con otra persona más, hemos estado estandarizando y hemos generado matrices de permiso. Ya. Entonces a mí me llegan y me dicen, ¿sabe qué? Que yo quiero hacer tal cosa. Yo le digo, mira, tú necesitas estos permisos. En el caso de la diferencia entre el comedor Y el casino. hay una diferencia normativa, que el Decreto Supremo 594 dice que los comedores no requieren autorización. Sí, Pero en ningún lado está definido qué es un comedor. claro. O sea, hay definiciones semánticas, hay definiciones técnicas, pero una definición sanitaria o legal que diga qué es lo que es un comedor, no hay. No está. Entonces, la norma dice que el comedor no requiere autorización sanitaria. Claro, habla de la calidad de la mesa, que tiene que ser limpiada. Claro, y todo el tema, ahora, pero- ¿qué es lo que es un comedor? Podemos discutirlo. Por ejemplo, si tú traes tu almuerzo y yo traigo mi almuerzo y nos sentamos a comer, eso es un comedor. Y ahí tienen que estar las condiciones sanitarias mínimas. Perfecto. ¿Qué es lo que hace la norma sanitaria a través del Reglamento Sanitario de Alimentos? Establece dos tipos de instalaciones. Las que elaboran alimentos y las que expenden alimentos. Ya. Lo que es elaboración es lo que yo proceso y lo que es expendio es lo que yo vendo. Perfecto. Entonces, como nos toca durante muchas veces acreditar nuestro servicio, porque como no se conoce la norma, uno dice, ya, acredíteme el comedor. Mm. Y la autoridad no entrega acreditaciones. O traigan un certificado. Las autoridades no certifican. La autoridad lo que hace es autorizar. Si cumple o no cumple. Claro. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué es lo que les recomiendo yo? Cuando hay un comedor, pero yo le voy a entregar un servicio de alimentación, nosotros tramitamos una resolución que se llama un local de expendio con consumo. Ok. Entonces, por ejemplo, la faena principal tiene un casino y tengo comedores periféricos, pero yo les llevo la misma comida, Ya. envasada, en formato individual, sellada, como corresponde, y esos comedores generalmente no le tramitan resolución sanitaria, pero como por la necesidad de tener las certificaciones para los demás procesos, como son la ISO, la OCHA y todas las demás normas técnicas, Sí. entonces uno les tramita la autorización para un comedor que es expendio de alimentos, porque viene de un lugar autorizado, Ujú. con consumo porque se lo pueden consumir ahí. Perfecto. Y ahí los requisitos sanitarios son los mismos que establece el 594, más manejos necesarios de mantener las basuras. Y lo otro que se recomienda es que no exista autoservicio.
Ya, por un tema de manipulación y por un tema de seguridad. perfecto. Pero si vienen las comidas ya preparadas Sí, y todo. pero alguien te las va a entregar y uno las abre, las manipula y se las come. Pero que no que haya manipulación, porque a veces antiguamente se conocían las líneas de autoservicio. Sí, ¿Ya? sí, Porque eso también es un alimento que está preparado en un lugar distinto y también puede tener autorización de expendio. Porque ahí solamente va a haber manipulación, pero el alimento se elaboró en otro lugar. claro. Y hoy día las tecnologías, como la tecnología del cook and chill o otras para preparar alimentos en forma industrial, te permiten generar grandes volúmenes de alimentos y mantenerlos en forma segura. Pero lo que se pide es que no haya manipulación directa porque primero el manipulador tiene que tener un entrenamiento, el manipulador de alimentos, tiene que tener un entrenamiento, tiene que conocer sus funciones y además tiene que resguardar la salud de las personas. Entonces, en los lugares de trabajo donde hay mucho rotación de gente, es la idea de evitar estas líneas de famosas autoservicios y tener que darle un servicio asistido. Perfecto. Y en esta empresa, por ejemplo, un taller que tiene 10 trabajadores, ellos pueden comprar el almuerzo y entregárselo a sus trabajadores. En ese sentido, ¿necesitan permisos también? Lo importante... ¿Tienen un comedor habilitado? No necesariamente tienen que tener permiso, Ya. pero sí ¿A quién se lo compraron? a quien se lo compra. Perfecto. Eso es importante. ¿Y en la empresa puedo tener refrigerador y microondas para que la gente... Puedes haga su tener todo el comida y equipamiento necesario para que ellos puedan mantener en buena forma sus alimentos. Ellos los pueden traer, los puedes comprar, pero lo importante es que el lugar de donde provengan cuando yo los compro, porque además que hay una transacción, hay beneficios tributarios y hay otras cosas por ese tema, que sea de un lugar autorizado. Perfecto. Y ahí lo importante es pedirle que exista la resolución sanitaria. Muy Y bien. la resolución sanitaria que autorice la actividad comercial. Claro. Porque a veces pasa que me ha tocado de repente clientes que me han dicho, hoy me hicieron un sumario, me vinieron a fiscalizar y me quieren cerrar casi el comedor. Y uno empieza a preguntar, ¿por qué? Es que yo estoy comprando los almuerzos afuera. ¿Y ahí dónde lo estoy comprando? En un restaurante. Ya, pero ¿qué es lo que es un restaurante? Un restaurante es un lugar donde yo voy a consumir alimentos. No está Para diseñado distribución. para vender alimentos. Producto de la pandemia apareció este famoso delivery para poder mantener, pero que tampoco está normado. Eso iba a preguntar. Tampoco está normado. ¿Ya? Ah, ok. Hay que entender que el reglamento sanitario de los alimentos es del año 96. Ya. Y ya, y una opinión muy personal, yo hoy día el reglamento sanitario de alimentos genera problemas con el emprendimiento y la innovación. Claro. ¿Por qué? Porque no está acorde a los tiempos. Sí, pues han cambiado las condiciones. Han cambiado las condiciones, ha cambiado la tecnología. Mm. La tecnología avanza muy rápido. Hay otras formas de mantener o generar inocuidad en los productos alimenticios. Líneas de frío, sistemas de desinfección, túneles sanitarios. Hay una forma, pero que no están normadas. Claro. Entonces, eso genera retraso de repente en las ideas innovadoras que tiene la gente para poder emprender. La ley los va haciendo un limitante al final. Súper limitante. Sí. Se van poniendo muchas, y como esto es resorte de una solicitud distinta, que es la formalización, porque o sea, mucha gente llega en realidad a la saneamiento, quiero una resolución sanitaria porque voy a hacer pan. Ya, pero ¿y la patente? No, es que yo quiero la resolución sanitaria para hacer pan. No. Es un conjunto, Todo un proceso. es todo un proceso. Perfecto. Muy bien. ¿Le parece que hagamos una pausa un momento? Perfecto. Bien. Bien, ya estamos de vuelta y ya vimos un poco qué tipo de empresas necesitan permiso, tienen que ir al decreto Fuerza Ley Al número decreto 1. Fuerza Ley número 1 del año 89. Ahí que establece establece qué tipo qué de tipo empresa. de actividades comerciales necesitan la Actividades autorización. comerciales de Claro, empresa. necesitan autorización sanitaria express. Ok. Ya vimos también la diferencia entre casino y comedor, si puedo preparar comida o no preparar comida, o comprar comida en otro lado a los trabajadores, etcétera. Muy bien, ahora veamos, quiero que me cuentes qué anécdotas has tenido en esta área, cuáles son las cosas más extrañas que te ha tocado asesorar. Bueno, de lo más extraño, puedes decir cuando ha llegado algún empresario extranjero y te muestra un cerro y te dice, yo aquí quiero resolución sanitaria de un hotel y piscina.
Ok, todavía no hay nada. Yo le digo, ya, pero yo necesito autorizar, necesito ver las instalaciones, los planos. No, es que yo necesito que usted me saque la resolución. Ya. Entonces siempre les digo lo mismo y es como una frase cliché que tengo, yo soy asesor, no soy mago. Entonces no puedo hacer aparecer una resolución sanitaria si no existe una instalación. Ok. Pero pasa mucho dentro como que la idea de negocio quiere tener un permiso, que es distinto un poco a, por ejemplo, los permisos ambientales. Con los permisos ambientales yo presento un proyecto, Sí. no necesariamente tengo que tener la instalación. Sí. Y de acuerdo al proyecto uno evalúa qué permisos necesita. Aquí en este caso no, pues yo necesito tener la instalación para poder otorgar o sacar obtener un permiso sanitario. Y por ejemplo, esta persona extranjera que quiere instalar un hotel puede llegar con una idea de negocio, mostrar más o menos y usted asesorar, decir, ya mire, para este tipo, de acuerdo a las habitaciones que va a tener el hotel, tiene que tener estas características. Eso es un poco lo que queremos y estamos desarrollando ahora con nuestros nuevos clientes, que es la idea de que poder conocer su idea de negocio para poder desarrollar un concepto de poder optar a los permisos de forma más expedita. Ya. Sucede mucho que como esto tiene 3 patas, la pata tributaria, Ujú. por ejemplo, que la gente constituye su empresa, Sí. entonces llegan con el documento y digo, ya, está constituida la empresa, pero necesitamos el rol. Vamos al servicio impuesto interno. Vayan a servicio de impuesto interno. Y ahí la gente como que se asusta. Sí. Entonces como que a veces la mochila de pasado que cargamos nos El perjudica. servicio es malo. Sí, entonces, pero no entiendo. Entonces No ahí es ya, así. después, allá el servicio de impuesto interno dice, ya vaya a la municipalidad. Y resulta que uno va a la municipalidad, y aquí quiero retomar lo que hablamos de la microempresa familiar. Entonces uno va a la municipalidad, ¿y dónde quiere hacer esto usted? Ya, perfecto. ¿Y la recepción definitiva de obra? Y los documentos de obra, porque usted edificó. Claro. Y si edificó, tiene que hacerlo de acuerdo a la ordenanza. Claro. Entonces, ¿por qué quiero retomar? Porque la ley de microempresas familiares obvia lo que tiene que ver con la regularización de la propiedad. Yo cuando voy a solicitar una patente comercial, me piden el certificado de recepción definitiva de la obra. Ya. Además que, por ejemplo, si yo transformo mi casa a habitación, yo puedo tener los recursos necesarios y transformar la casa y habitación y transformarla en un negocio. Claro. Pero eso ya dejó de ser un inmueble habitacional. Pasa Ya a ser pasa un a ser inmueble negocio. comercial. Entonces cambia también la tributación sobre el bien raíz. Claro. Entonces las municipalidades son celosas en eso. ¿Por qué? Porque son ingresos que le entran a la municipalidad. Entonces por eso los problemas de las patentes, sobre todo cuando entran a consejo municipal y se discuten, es porque no han pasado por el proceso que tiene que ver con la regularización. Dentro de los documentos dentro de la patente le van a decir tráigame la resolución sanitaria y tráigame la recepción definitiva de obra. Y en ese sentido, entonces, esta EIRL que amplió al ladito una cocina, ¿necesita también esta autorización? Si se acoge a la ley de microempresa familiar, No. no. ¿Y cómo se acoge uno a la ley de microempresa familiar? Va con el estatuto de la IRL o con su carnet de identidad, más el documento que avale el uso de la propiedad, puede ser la escritura, El puede contrato ser de el contrato de arriendo. arrendamiento, va a la unidad de fomento productivo de la municipalidad y dice, ¿sabe qué? Yo quiero ser microempresa familiar, esta es mi actividad comercial. Y en el contrato de arriendo, por ejemplo, tiene que tener una cláusula donde diga que se Generalmente va a le piden que usar. sea de uso, que se permite el uso comercial. Ya, Sí, generalmente lo piden, pero no es requisito de la ley, pero las municipalidades lo piden. ya. Entonces, uno va y se inscribe y se enrola. Y a uno le entrega un certificado, que se demora generalmente una semana. Ya. Y dice que la persona tanto, RUT tanto, o en este caso si es una ERL con el RUT tanto, representado por tal persona, domiciliado en tal lugar, porque hay que entender que es microempresa familiar en el lugar que trabaja. O sea, en el lugar Que que reside. habita, En el lugar claro. que reside, perdón. Entonces, con ese documento va y lo presenta en la Seremi de Salud en forma presencial o a través de las páginas web que están la página web que está habilitada para hacer trámites sanitarios, que fue bien incipiente en su comienzo, pero producto de la pandemia se ha ampliado y la mayoría de los trámites hoy día se están desarrollando vía web y yo tramito a lo largo de todo Chile. Ah, excelente. Sí, sí, ahora viajamos menos. Antes viajábamos, evaluábamos y presentábamos. Ahora estamos viajando menos, pero estamos haciendo lo mismo, tramitando a lo largo de todo Chile. Qué bueno, qué bueno. Entonces, pero como te digo, todo eso va dependiendo de la actividad comercial. Ya. Además, dentro de los documentos que establece para presentar una autorización sanitaria está el certificado de zonificación.
¿Y qué es lo que es el certificado de zonificación? Es la clasificación que se hace de la ciudad dentro del plano regulador. Claro. Porque no puedo tener actividades que sean contaminantes dentro o que afecten a los vecinos. Entonces, por eso se solicita, de acuerdo al plano regulador, qué tipo de actividades son las que se desarrollan. Entonces, y ahí donde nace el barrio industrial. Y dónde nace el barrio industrial, y cuáles son los barrios residenciales, y cuáles son las zonas mixtas, cuáles son las zonas comerciales, cuáles son zonas semi-industriales, y así se van ordenando dentro del... Entonces, yo siempre a mis clientes lo primero que les pido, tráiganme el certificado de zonificación. Yeah. Porque así podemos ver si la actividad se puede desarrollar o no se puede desarrollar. Claro. Y ahí es donde a lo mejor viene la idea del inversionista que quiere construir algo, Claro. pero más que todo lo que se asesora es si se puede en ese Claro, lugar, entonces, lo que puede construir. Claro, etc. vuelvo a la anécdota. Entonces, ¿qué es lo que le decía yo al inversionista? Le decía, ¿sabes qué? Juntémoslo con el equipo profesional, tú plantea tu idea y se desarrolla la idea. Perfecto, ¿quieres un hotel acá? Ya. ¿Para cuántas habitaciones el hotel? ¿Qué tipo de hotel quieres tú? ¿Ya? ¿Tienes acceso al agua potable? ¿No tiene acceso o factibilidad para el agua servida en este lugar? Porque si no tiene, tenemos que desarrollar soluciones particulares. Claro. Y eso también requiere una autorización y también tiene un proceso y un tiempo. ¿Por qué? Porque dentro de las condiciones sanitarias que tenemos que tener siempre es agua potable, sea pública o particular, y sistemas de alcantarillado, sean públicos o particulares. Y los sistemas particulares son las fosas sépticas, los pozos absorbentes, los sistemas de drene que existen, ¿ya? Y en el caso del agua potable, uno compra, puede ser de fuente propia, un pozo, ¿ya? O con acarreo, que se llama, o de abasto de camiones de aljibe. Pero también eso se certifica. Yo no puedo comprar el agua a cualquier persona. Claro. Entonces también se certifica, hay unas memorias de cálculo para saber la cantidad de usuarios, la cantidad de agua que voy a necesitar, la cantidad de agua que voy a botar, si es que la fosa aguanta ese sistema, si es que no aguanta, cada cuánto tiempo la periodicidad tengo que hacerle mantención, retiro de agua, todo eso se analiza, todo se hace en una memoria de cálculo, de carga, cuántos artefactos. Entonces no es llegar y instalar o decir acá quiero una resolución sanitaria. Yeah. Y por ejemplo, yo como persona particular, me compro un terreno, quiero poner mi casita ahí, no hay agua potable, se ríe mi colega. Yo también necesito tener un permiso sanitario. No, porque tú no desarrollas alguna actividad comercial. Yeah. Lo que pasa es que, pero para el valor agregado, sí, pues. Si tú piensas que, mira, es lo mismo que cuando uno construye, o sea, o se compra una casa y empieza a ampliarla. Y después dice, la quiero vender en 100 millones de pesos. Claro. Y va el tasador del banco y te dice, ya, pues tráigame la regularización para ver que esto está dentro de la casa. Y si no hay regularización, no te consideran el valor en la tasación. De toda la ampliación, sino Claro, el valor base. sino el valor base de la casa comercial y de acuerdo a algunos arreglos que se hagan en la casa. Okay. Entonces, aquí pasa lo mismo. O sea, tú puedes tener agua, tú puedes tener tu pozo, y como pasa, no, yo tomo agua del río, nunca me ha pasado nada. ¿Cachai? Okay. Pero... claro, si tú quisieras darle un valor agregado a tu propiedad, tú le dices, ¿sabes qué? Tengo los sistemas de agua potable, los sistemas de alcantarillado aprobados, tengo las resoluciones. Está todo acá. Regularizado. Cuesta más caro. Claro. Cuesta más caro que el vecino que no tiene nada. Muy bien. Entonces, pero siempre, por eso digo, los permisos están asociados a algo. O sea, si tú vas a desarrollar una actividad, si tú allá en tu casa, en tu parcela, después no sé, pues te dio por criar huevos, por criar gallinas, y tenés huevos, y querías envasar los huevos, y tenía una sala, le ponís losa, las paredes lavables, unos mesones, las cajitas, para desinfectar los huevos, los pasáis, los envasáis, y los vais a ir a querer a vender o a sacar resolución, te van a decir, no, ¿por qué? Porque no tienes regularizado el proyecto de agua potable y el alcantarillado. Igual voy a tener una tranca ahí. Y si los tuvieras regularizado, te ponía a vender los huevos desde la parcela, donde que supuestamente era para descansar, y también te transforma en lugar de trabajo. Claro. Mira qué interesante. Pero todo va encadenado, todo va... enlazado en poder que se formalice la actividad. Una de las cosas que yo siempre les digo, sobre todo a la gente que está emprendiendo, y cosas que hemos ido aprendiendo en la pandemia, cuando entramos en crisis, había que ayudar a los que no podían trabajar. Claro. Y ahí los que se vieron beneficiaros fueron los que tenían formalizada su actividad. ¿Por qué? Porque existía una patente comercial, existía un registro en impuestos internos de por lo menos cuánto vendían. En cambio, cuando uno se hace la actividad en forma no formalizada o informal o clandestina, o ilegal inclusive, porque muchas actividades se hacen de... ¿Cómo justifico los ingresos ante la autoridad o ante el Estado o ante quien sea para que me pase recursos? Claro, ahí tenemos todos los que venden por Instagram, por Facebook, claro, mira, cosas. Y eso es importante, porque me ha pasado y he tenido, por ejemplo, atender ideas súper innovadoras,
pero que no están dentro del ámbito de la ley. Me tocó atender una persona que quería vender cócteles a domicilio. Ya. Primero que nada, el consumo de bebidas alcohólicas no requiere autorización sanitaria. Así que ya por eso yo no lo podía ayudar. Ya. Pero además, la ley de alcoholes prohíbe la venta de alcohol en forma ambulante. Tienes que tener el lugar establecido. Claro. Y todo. Entonces, claro, la idea puede ser genial, o sea, que en un bar puedan vender el alcohol, pero no pueden, pues el alcohol y la patente es para consumirlo dentro del local. O de repente algunas microempresas familiares, que también puede que, por ejemplo, ya transforman su casa y hacen una cocinería. Le dan comida, almuerzo o cena en su local. Entonces me dice, sí, pero es que quiero meterle el vinito, la cerveza, el pisco sour. No se puede vender alcohol en las microempresas familiares. ¿Por qué? Porque se entiende que en la familia hay niños menores de 18 años. Claro, es familiar. Familiar. Entonces no puede haber consumo de alcohol. ¿Me entiendes? Entonces son trabas que de repente en esta innovación, en el emprender, el chileno es muy creativo, pero nos falta a la creatividad ponerle la norma técnica que tiene que ser el sustento para poder desarrollar la idea de negocio. Y pasa un poco también cuando se presentan los proyectos a las distintas entidades que patrocinan proyectos, financian ideas de negocio. Que la idea está bien, pero el sustento, ¿cómo lo voy a hacer? Ese es el que falla a veces. Entonces también, y eso genera frustración, genera enojo, genera pérdida de recursos, porque a veces uno invierte las pocas lucas que tiene en algo que no va a funcionar. Porque la ley lo prohíbe. Si no es un tema, a mí me dice, pero es que ¿cómo? No se puede. No es que yo no quiera. No es que yo no quiera, no se puede. Perfecto. No se puede vender pizza en un carro. No se puede. Eso iba a preguntar con respecto al emprendimiento. ¿Qué pasa con los carritos? Que uno va y se compra un churrasquito Claro. y Bueno. jugosito. Ahí tienes tú el mejor ejemplo de lo que hace la innovación y el desarrollo tecnológico respecto de alguna actividad comercial que no tiene sustento legal. El Reglamento Sanitario de los Alimentos, el Decreto Supremo 977, que dictó el Ministerio de Salud, en el artículo 74b, me lo sé, dice que los carros, casetas y puestos, es un solo grupo, carros, casetas y puestos, ¿ya? Primero que nada, para funcionar solamente necesitan presentar la autorización municipal. Que la municipalidad le diga dónde va a funcionar. Eso lo presentan a la Seremía de Salud a través de la página web en forma presencial y piden el permiso para un carro, un puesto o una caseta. Están los tres tipificados como iguales. ¿Ya? Entonces ya tú te imaginas que la caseta, el carro y el puesto, independiente que yo tenga un carro que sea un camión de comida, entra en la misma categoría. Pero además el artículo 74b establece y limita las actividades comerciales que yo puedo desarrollar. Y estas son elaborar en el lugar vegetales procesados. ¿Qué vegetales procesados comemos nosotros en un carro? La papa frita. La papa frita. No hay más. No comemos brócoli frito, no comemos la papa frita. ¿Ya? Establece que se pueden desarrollar, que se pueden elaborar y expender emparedados o sándwich, ¿ya? En base a cecinas cocidas. Ay, no entra los churrasquitos. No, porque eso es carne. Entonces alguien me dice, la hamburguesa. Alguien me dice la hamburguesa. La hamburguesa es carne procesada. ¿Qué cecinas cocidas tenemos? El jamón, los fiambres en general y las vienesas. Entonces, lo más podemos comer en un completo. Un completito. Hace tiempo atrás, no sé si se acuerdan ustedes, allí fuera del Casino Antay se armó como un bulevar de carrito. Sí. Y de un día para la noche desaparecen todos. Sí. Fue simplemente por lo mismo, porque vendían pizza, vendían churrasco, hacían comida tailandesa, comida china, sushi. Y la normativa establece que el carro es para elaborar completo y papas fritas. Completo y papas fritas. Vender sopaipillas, masa frita, ¿ya? Y expender alimentos envasados que no requieran refrigeración. Abarrote. Volvemos a Juanito Porfiado. Sí. Si él quisiera vender sus pasteles en un carro, tampoco puede. ¿Por qué? Porque tendrían que ir esos pasteles envasados. Y su fábrica, donde a lo mejor él vende a granel, tendría que invertir una buena cantidad de recursos en asesorarse en qué, en poder obtener la información necesaria para poder envasar un alimento.
Para el Por tiempo de conservación y todo el tema. tiempo de conservación, la ley de sellos. Sí. Uno cuando va al supermercado y ve hartos sellos negros, que es lo más rico que hay, Mientras mientras más más sello, sellos más mejor. rico, ¿sí? Así dicen. Entonces ahí tú te das cuenta que hay que invertir, porque hay que, para calcular, para poderse acoger a la ley de sello, hay que hacer cálculos de gramaje, cálculo de composición alimenticia, entonces se complica. Es todo un tema. Entonces a mí me dicen, pero ¿y cómo la señora de allá, cómo mando la torta? Mm. Entonces le digo, y ahí nuevamente hay que diferenciar entre el envase y el empaque. Yo puedo vender los productos a granel, porque estoy autorizado, pero si tú te los quieres llevar, yo te los puedo empacar. En la cajita. En la bonita y cajita, en la todo. bolsita, en lo que sea. Pero lo que no puedo hacer es venderlos envasados. Porque si los envaso, tengo que ponerle fecha de elaboración, fecha de vencimiento, el número de resolución sanitaria, el lugar que se elaboró, los ingredientes, los gramajes, el etiquetado La tabla nutricional. la tabla nutricional, ¿ya? Hidrato de carbono, azúcares totales, aceites y todo lo que viene en la tabla original. Y además ver que si las composiciones en gramaje, porcentualmente, están dentro de lo que establece la ley de sellos, entonces habría que ponerle si son los sellos altos en azúcar, altos en materia grasa y todo lo demás. Entonces, Todo un siga tema. vendiéndolo a granel. Siga como estaba nomás don Juanito porfiado. Sí, pues siga vendiéndolo a granel. Y, por ejemplo, estos temas de los delivery. El delivery no está normado, ¿ya? La autorización, y mira, y qué importante, porque también el reglamento establece ciertas condiciones que tienen que ver con, y te insisto, que siempre se busca proteger la salud de las personas. Ujú. ¿Qué es lo que establece el reglamento sanitario de alimentos? Que el transporte de alimentos se tiene que hacer en un vehículo, ¿ya? Que ese vehículo tiene que estar registrado, porque yo para poder pedir permiso a ese vehículo tengo que llevar el certificado de inscripción y la revisión técnica, o el permiso de circulación al día. No es que ¿Y cualquier tipo de vehículo motorizado? cualquier tipo de vehículo motorizado que reúna las siguientes condiciones: que tenga una cúpula, ¿La moto Ya. descartada? que tenga tenga una unidad generadora de frío, ¿ya? Ok. Y que haya lectura exterior a través de un termómetro de la temperatura interior. Oh, es todo un tema. O sea Claro. que la moto de delivery que anda por ahí está totalmente fuera de norma. Totalmente, o sea, lo que pasa es que no es que no esté fuera de norma, sino lo que pasa es que no está incluido en la legislación. Porque te vuelvo a hacer, o sea, hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, el reglamento No considera nadie este tipo pensó, de nadie- distribución. es lo que pasa. Si hay que acordarse que el año 95, 96, cuando se inicia el reglamento, los carros que teníamos en las calles eran los que vendían sopaipilla y papas fritas. Claro. Y eran unos carros abiertos con el balón del gas al lado. Entonces, ¿qué es ¿Y lo que estos carritos que venden churros y que venden otras cosas también? es que hay algunos, por ejemplo, ¿qué es lo que establece la norma? Por ser producto típico nacional, se autoriza el carro de mote con huesillo, Ya. producto típico nacional. Las palomitas de maíz también Ya. se autorizan como producto típico nacional. Y todo lo demás que se pueda vender envasado, se puede vender envasado, ¿ya? Pero el carro churro tiene que tener la misma estructura. Entonces hay que asociar el churro. ¿Dónde lo asociamos? En las masas, Las masas. en las fritas. masas fritas. Claro, después le ponen relleno. El reglamento habla de cobertura, que pueden tener cobertura. No habla de relleno. Entonces, pero son aspectos técnicos que en realidad el riesgo sanitario es el mismo. Claro. Es bajo, pero hay que tenerlo controlado. Porque aquí lo que se hace es un análisis del riesgo para poder saber qué actividades se pueden desarrollar. Claro. ¿Por qué? Porque cualquier persona que manipula alimentos tiene que tener dos condiciones: agua potable para lavarse las manos y un servicio higiénico donde acceder. Estos carritos yo no he visto que tengan Entonces, nada de eso. Claro, pero ¿qué establece la norma? Y ahí volvemos al decreto supremo 594 que tiene que ver con los trabajadores, que tiene que haber un baño a menos de 75 metros. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la municipalidad te autoriza dónde te va a instalar, porque tú a la municipalidad dices, ¿sabe qué? En la casa y al frente a mí me van a prestar el baño. Y la señora va y es una carta que yo le presto a Juanito porfiado el baño para que trabaje el manipulador del carro. Cuando van a fiscalizarlo, si es que ya presentó la solicitud y lo van a fiscalizar, van a ir a ver que tenga acceso al baño. Que realmente cuando lo necesite tenga disponibilidad. Claro, por eso digo, por esas condiciones. Entonces, condiciones sanitarias para un carro: estanque de agua potable superior y estanque para recibir la agua residual inferior. El de abajo que sea más grande que el de arriba, mínimo 100 litros de agua. Y eso para poder alimentar el lavamanos y un lavaplato para poder lavar los útiles de cocina. Claro. Pero eso digo, pero no, ¿cómo le damos permiso para que alguien cocine si no tiene agua caliente? Entonces pongámosle un califón. Ya, pero el califón, o sea, ¿cómo instalamos un equipo de gas en una infraestructura que no está acondicionada para tener un equipo de gas?
Pero hoy día, claro, aparecen estos vehículos modernos, estos verdaderos food trucks de verdad, donde yo lo agarro y me lo llevo para la casa o me voy a vender a cualquier lado. Tampoco está contemplada la norma. Porque como no podemos garantizar ese servicio higiénico en todos los lugares que él quiere andar. Por eso no son, al final los carros no son móviles, sino que el carro es una estructura, pero tiene que estar asociada a un lugar específico. Tiene Y la además, autorización en ese lugar claro, solamente. y además ubicado en la vía pública. Porque si lo ubico dentro de una casa, es parte de la casa y tengo que reunir las condiciones como cualquier otro local. Entonces, en la vía pública. Pero De la reja para afuera. de la reja para afuera. Mira, Y ahora hay que todo empezar mundo. a saber, y ahora hay que empezar después, hay que empezar a saber qué es lo que corresponde a los municipios, qué corresponde al MOB en las carreteras o a obras públicas, qué corresponde a las concesionarias, porque también lo que establece el reglamento es autorización municipal. Entonces tampoco me puedo instalar en un terreno de un privado, por ejemplo, que hay un sitio eriazo, y yo me instale con el carro dentro del sitio, tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque no está en la vía pública. O por ejemplo, los que se instalan en la carretera, que van y me dicen, sí, yo tengo una autorización de vialidad, pero el reglamento dice municipalidad. Entonces, en esos aspectos de repente se entrampa la gente y se transforma en unos verdaderos litigios y una pérdida de recursos porque ya tengo el carro comprado y al final termino trabajando en forma clandestina. Claro. Y además le sumo el delivery en condiciones inadecuadas, es un riesgo sanitario. Oye, ¿el servicio de salud hace inspecciones, auditorías no planificadas? ¿Puede llegar a un lugar y fiscalizarlo? La autoridad sanitaria, por mandato legal, tiene que fiscalizar cualquier instalación donde se desarrolle una actividad comercial que ponga en riesgo la salud de la población. Ya. Si yo estoy haciendo alimentos, no quiere decir que lo esté haciendo mal. Yo tengo un restaurante, van a llegar a fiscalizar porque pongo en riesgo la salud de la población. Claro. El riesgo puede ser cero, pero es riesgo. Claro. Entonces se fiscaliza. Pero estos son los que están normalizados. Y Claro, estos que entonces son el carrito tenemos artesanal. tenemos dos, o sea, existen dos vías. La vía que es la formalización, que es esto, y la vía que viene por la demanda espontánea, que son las famosas denuncias o solicitudes de fiscalización, o simplemente al percibir que hay una actividad ilegal que pone en riesgo la salud. Entonces yo puedo llegar a una casa, habitación, que yo sé que están vendiendo alimentos, y a lo mejor está asociado a algún brote de alguna enfermedad transmitida por alimentos, una intoxicación alimentaria, producto de la mala manipulación, o simplemente porque estoy utilizando materias primas que no corresponden, Como de origen clandestino, empanadas de perrito que salieron como por- los chips y todas esas cosas. Pero si eso es así, o sea, no hay que... O sea, ya tenemos acá identificado un matadero clandestino. ¿Acá en En Copiapó? Copiapó tuvimos una identificación en un sector de un matadero clandestino. En Antofagasta también ya. En un sector encontraron que se estaban matando mascotas. En forma clandestina se estaban faenando. Entonces no hay que asustarse en el sentido de que, o sea, hay que preocuparse Sí. de que si vamos a comprar alimentos, los compremos en un lugar que esté autorizado. En último caso, para saber a quién reclamarle. Claro. Porque si me hace mal, tengo a quién reclamar. Como reclamo. Claro, pero si le compro el de la esquina. Mira, pasaba mucho en la época cuando a fines de los 90, inicio del 2000, cuando empezaron el boom de la minería extractiva a gran escala en la región, sobre todo los proyectos cordilleranos, que bajaban los trabajadores y pasaban por las majadas y se compraban todo el queso cabra que había, que pillaban. Y a las 2 o 3 horas teníamos los buses instalados afuera del hospital, atendiendo 100, 150 pasajeros intoxicados. Y la intoxicación con queso cabra, cuando tiene muy malas condiciones higiénicas, es de un ataque gastrointestinal pero feroz. O sea, tú no te controlas. Hasta las rodillas. Sí, por arriba y por abajo. Ah, Tú no te controlas. Entonces, imagínate tener 150 viejos colapsando un servicio de urgencia En esas en condiciones. esas condiciones. ¿Por qué? Porque el bus paró a comprarle a... Entonces, claro, tenéis que llegar allá, tiene que llegar la autoridad, tiene que hacer una evaluación del riesgo, a lo mejor va a ser necesario decomisarle los quesos que tenía el caballero. Hay todo un cuento. Claro. Pero una de los focos más grandes que tenemos o que se tenían o se tienen, porque yo ya no trabajo ahí, pero hago mía esa función sobre el tema de las intoxicaciones, es la complicidad. O sea, yo nunca entendí, no sé, pues le compraba al vecino un completo, te vendía completo el vecino y se te enfermó toda la familia. O sea, eran 5, te gastaste 2 completos, te gastaste 10 lucas para ayudar al vecino,
y te enfermaste y te gastaste 300 lucas en el sistema de salud, entre medicamentos, exámenes, hospitalizaciones, y después cuando tú vas y le dices, ¿y qué es lo que hizo? No, es que me comimos completo. ¿Y dónde los compró? No me acuerdo. Sí. Entonces, más encima, los cómplices de que te enfermen. O sea, de repente, por eso digo, como sociedad somos medios extraños. Sí, al final nosotros mismos fomentamos que esta pero clandestinidad... pero es de siempre. O sea, todos estudiamos en el colegio y quisimos pasar un paseo a fin de año. ¿O no? Hagamos una completa, hagamos el plato único. Claro, ¿y quién cocinaba? Cualquiera. O sea, es re fácil, si mi mamá cocina, pero el riesgo de exponerse, o sea, lo vivimos ahora con la pandemia, pues si la gente se quedó en trabajo y salió a las calles a vender comida. Sí. Entonces ahí falta, que un poco la crítica mía al sistema, que falta la prevención. Nos falta fiscalización, falta prevención, falta comunicación. El autocuidado. Es que nos entregamos el autocuidado, pero si tú no te sabes cuidar, o sea, ya autocuídate, pero ¿de qué? Entonces te decían, lávate las manos, usa mascarilla. No, pero me refiero a que yo hacerme responsable y no estar comprando en la calle, no estar comprando digo, pero independiente de eso, si tú no lo sabes, ¿no? Como por eso digo, el autocuidado es como entregarle la pelota a la gente que no tiene conciencia. Si tienes un proceso educativo, o sea, yo te puedo dar fe que en el ámbito profesional, cuando empezó la pandemia, tú le pedías a la gente que se lavara las manos y no tenía ni idea de cómo lavarse las manos. Sí, sí he visto eso. Yo hice videos educativos para empresas enseñándole a lavar las manos. Sí, yo alguna vez vi en un supermercado, hice una auditoría y le pedía que se lavara las manos, teniendo el instructivo pegado sobre el lavamanos, no se sabía. Por eso te digo, entonces te das cuenta, entonces tú dices, autocuidado. No, si me lavé las manos, ¿cómo me enfermé? Sí. Pero ¿y cómo te lavaste las manos? Así pues, la puntita que hacía frío. Hacía frío. Tú misma te das cuenta. Entonces, claro, o sea, le entregamos el autocuidado ¿a quién? A gente que no tiene por qué saber autocuidar. Yo no digo que sea obligación de uno, pero hay que saber autocuidarse. Entonces es muy fácil desligarse de la responsabilidad. O sea, yo entiendo que el Estado no tiene la capacidad, pero sí a lo mejor tiene los medios comunicacionales para poder llegar y decirle a la gente, ¿sabe qué? Lávese las manos, láveselas de tal forma, cuídese, use mascarilla, qué tipo de mascarilla. Entonces le entregamos así como la información general. Y te acuerdas que aparecían, no, que las KN95, que las NHP, que la mascarilla clínica, y todo el mundo tenía teoría, y al final lo único que necesitábamos era cubrirnos, ¿para qué? Para poder evitar contaminar al resto. Claro. Entonces generamos todo en un proceso de especulación comercial, se podría decir. Sí. Entonces, claro, llegó todo el mundo, por ejemplo, y esto también me pasó con un cliente. Todo el mundo llegó y escuchó que había que usar amonio cuaternario. Sí, alguien por ahí compró una máquina y andaba, yo te desinfecto todo. Ya. Entonces, no, si vos te digo, si yo sé, si coloco la historia. Entonces, llegó y compró 1000 litros de amonio cuaternario. Instaló su bodega, sacó su permiso para poder comercializar productos químicos de limpieza. Vendía el cloro, pero ahora tenía 1000 litros de amonio cuaternario. Y más encima los empezó a envasar. Trasvasije. Claro, y llegó la autoridad sanitaria y vamos decomisando, pero todo. Vamos prohibiendo el funcionamiento, cerrando la bodega. ¿Sabe qué, amigo? Trabaje de aquí para afuera porque de aquí para adentro no puede entrar. ¿Y por qué? Porque el amonio cuaternario es una solución desinfectante, pero es de uso específico, no es de uso generalizado. Por eso no se vende en el comercio en forma masiva. O sea, hay productos que son en base a amonio cuaternario, que salieron algunos desinfectantes que requieren autorización también sanitaria expresa, que el Instituto de Salud Pública se pronuncie respecto de la composición, del envase, de las cantidades, de las dosificaciones. Es todo un proceso. Pero llegaron y se volvieron locos usando un producto que sonaba que era el boom, porque aquí todos teníamos, si aquí bastaba con usar agüita con cloro y alcohol, y era suficiente. Claro, pero se genera esa psicosis, y como te digo, y ahí entra la especulación comercial y nos vamos todos para lo que nos dicen que es bueno. Muy bien. No, me siento yo grato. pero te insisto en que cada situación que sucede uno tiene que aprovechar y sacar enseñanzas. Yo he aprendido mucho yo trabajé al otro lado, y eso lo conversábamos antes fuera del micrófono. Entonces, claro, llegaba la persona, y yo me acuerdo que uno de los clics que hice en mi vida de poderme pasarme al lado oscuro, como me dijeron alguna vez, un ex colega me dijo, te fuiste al lado oscuro. Yo dije, no, yo creo que yo vi la luz, porque estamos tan encerrados, ensimismados en nuestra función. Entonces llegaba la persona y me decía, ¿sabe qué? Que necesito un permiso.
Y yo decía, tráigame todo esto, Y llegaba la señora, no, ¿sabe qué? Que este creo que no me gusta, tráigame un plano. Y la señora iba con los pocos recursos y contrataba a un dibujante y le hacían un plano y llegaba, ya, ok. Pero ese tiempo, la señora tuvo su inversión detenida. Claro. Entonces, en algún lado a mí me hizo clic esa cuestión de que hasta cuándo le ponemos trabas a la gente con la información poco clara. Sí, porque al final la gente lo que quiere hacer es formalizarse y trabajar Eso es lo como que quiere. corresponde y al final se encuentra barreras y barreras. Y al final terminan haciendo una actividad clandestina, Sí. que es mucho más riesgoso. Sí. Entonces, también la autoridad tiene que tener la capacidad de saber decir que no, pero de una forma que yo insisto que sea educativa. Mm. ¿Sabes qué? No te puedo autorizar porque esto tú no lo cumples porque pones en riesgo esto. Pero no que salga un documento como sale una resolución y dice recházase porque no reúne las condiciones. Y uno no sabe qué condiciones. Claro. O sea, por suerte hoy día tenemos la posibilidad de que como está online y la ley de procedimiento administrativo y varias leyes que llegan a nivelar un poco la cancha, por ejemplo, te permiten que existan las pautas de chequeo. Entonces el fiscalizador va con la pauta y te pregunta, ¿sabe qué? Esto usted no cumple. Pero también si yo te digo, ¿sabe qué? Que el piso sólido lavable, no, usted no cumple. ¿Pero por qué no cumplo? Claro. No, porque el piso, la materialidad que usted tiene ahí no es lavable. A lo mejor tiene un piso de cemento afinado, pero entonces, ¿sabe qué? Pegue una pintadita con una pintura epóxica, póngale cerámico, póngale un linóleo, no sé. Darle la alternativa de que la gente salga de esa frustración y pueda ver la necesidad que sí se puede emprender. Claro. Mientras eso no lo hagan, nosotros estamos para entregarle la asesoría y poder sacarle adelante su emprendimiento. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrarte, Juan? Mira, lugar físico no tengo. Ujú. Yo trabajo En terreno. En terreno. Obvio. En cualquier café que me inviten yo me puedo sentar con ustedes, pero hay un número de teléfono ¿Ya? que no me lo sé de memoria. Lo voy a ver porque si no me van a retar. ¿Y correo electrónico? Correo electrónico se llama ¿Ya? @gmail.com. Tramita tu resolución. Tramita tu arroba resolución @gmail.com. Todo juntito. Todo juntito. gmail. Ok. ¿Ya? Y el teléfono es el 975358850. Perfecto. Ahí nos escriben un WhatsApp o nos llaman. Generalmente nosotros preferimos el WhatsApp porque como si estamos ocupados no podemos contestar. Claro. Entonces el WhatsApp nos queda la idea de decir, ¿sabes qué? Soy tal persona y esta es mi idea de negocio. Nosotros nos comunicamos para poder ver qué es lo que necesitan. Perfecto. Nosotros hacemos desde evaluaciones en terreno, ya de ir a ver la instalación, orientarte y decirte, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, otro. Cosa de O- que cuando ya quiera sacar claro. el permiso tenga Y lo todo puedo tramitar solucionado. o simplemente nos contactan para hacer el servicio completo y nosotros les mandamos los requisitos sanitarios, le mandamos una minuta donde van los honorarios, los valores que tiene que pagar por los permisos, qué documentación es la que nosotros necesitamos contar para poder tramitarle su resolución sanitaria. Y desde la industria, desde lo más bajo riesgo hasta, como decíamos, temas de instalaciones para residuos, tratamientos de agua servida, sistema de agua potable particular, sistema de alcantarillado. Contamos además nos reunimos y nos asesoramos con profesionales del área de la construcción, proyectistas, memorias de cálculo, todo eso, ingeniero de alimentos, nutricionistas. Hacemos un trabajo compenetrado para que sea la tramitación, ¿ya? Los servicios, auditorías, evaluaciones y los sumarios. Que a la gente les ayudamos a resolver su sumario de presentación y si los sumarios ya han sido resueltos, también los ayudamos a presentar las medidas o las medidas de revisión extraordinaria para que ellos puedan apelar y dar mejor cumplimiento. Estamos hoy día trabajando en un área que tiene que ver con los sumarios COVID. Ya. A mucha gente hoy día les empezó a llegar las multas de las sanciones que se tuvieron en el 2019, 2020, 2021, por el famoso tema de los... Los aforos. No, no o sé sea, todo. además de los aforos, pero a las personas naturales por el tema del... ¿Te acuerdas de que no existía el pase de movilidad, pero se sacaban estos permisos Sí, diarios, permisos colectivos? sí, sí. Bueno, mucha gente que se movilizaba y de repente llegaba a una zona con una fase distinta y lo controlaban, le hacían un sumario. Ah, Algunos clientes, o sea, hemos tomado algunos casos donde nos han llamado, nosotros, ¿sabe qué? Me llegó la multa porque yo fui a Viña del Mar y no y podía porque resulta era que hasta- yo saqué el C19, pero no tenía cómo justificarme de que era un traslado laboral, Ya. porque mi empleador no me sacó el permiso, porque yo soy trabajador independiente y no tenía que... Entonces,
estamos, ¿qué pasa? Que el sumario tiene un proceso, que también lo podemos conversar más adelante en alguna otra ocasión, que tiene que ver, por ejemplo, con la forma, cómo se procede en un sumario. Porque no llega, ¿qué me pasa? Porque mucha gente me dice, ¿sabe qué? Vinieron de Sanidad y me pasaron una multa. Sanidad no pasa multa. Lo que hace es un sumario. Ya. Establece condiciones de riesgo, las expresa en un acta, y a uno le dan 5 días hábiles como mínimo para presentar sus descargos. Ya. Y ahí recién empieza el proceso sumarial. Y eso termina en una sanción, que puede ser una multa, una sanción pecuniaria, una multa, o en una amonestación, en una medida administrativa. Ya. ¿Ya? Entonces esa gente que a lo mejor no se defendió en su momento, porque no sabía, porque no estaba, porque a lo mejor él fue en otra región, no sabía cómo presentar, acuérdate que no teníamos oficina, no había nada, si esta cuestión era un caos. Sí, sí. Tú llegabas a la oficina y encontrabas un letrito que decía, manda un correo electrónico. Y yo dije, pero es que esa era la realidad. No había atención pública. No había atención de público, y había un letrero que decía, mande correo electrónico. Entonces, la gente no supo hacerlo. Hoy día estamos trabajando en un lado con lo que tiene que ver con poder a ellos resolverle, tomar medidas administrativas, que le revisen su situación. ¿Ya? Que revisen su situación porque las multas son caras. Claro. Estamos hablando que las multas COVID para las personas naturales por desplazamiento empiezan en las 10 UTM, las que hemos atendido nosotros. Empieza en DUTM. En 10 UTM las que hemos atendido nosotros. Hemos logrado algunas que quieren una amonestación, otras se han rebajado, pero entonces hoy día no están tampoco los tiempos, estamos recién reactivándonos como poder empezar ese tipo de multa. ese tipo de multa. Entonces también es un área que estamos explotando, como te digo. Entonces tenemos la parte autorizaciones, y en autorizaciones tenemos establecimientos de alimentos, establecimientos de uso público, que decía yo, las piscinas, hoteles, establecimientos educacionales, ya en el área clínica, laboratorios, salas de toma de muestra, salas de rayos, clínicas dentales, clínicas de estética, centros médicos, y en el área industrial, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con proyectos, sobre todo con construcción industrial, talleres mecánicos, instalaciones, patios de residuos, patios de salvataje, manejo de residuos, transportes de residuos, residuos peligrosos, residuos no peligrosos, residuos industriales. Todo un tema eso. Todo eso lo estamos tramitando también, así que estamos en esa área. Y lo único que yo veo de esto, lo que más me agrada de todo esto, que funciona el sistema online, entonces me permite desplazarme menos. Porque hoy día el desplazamiento sigue siendo un riesgo sanitario importante, sí, con el tema del contagio. O sea, ya hoy día estamos con cifras de contagio COVID sobre el 15% a nivel nacional, que no dejan de ser, pero en comunas que estamos sobre el 26, 30%. Y aquí en Copiapó pasamos los 200 casos activos. Sí, no, si nosotros ya estamos sobre el 15% en Copiapó, entonces, y eso pasa por el tránsito. Si uno se relaja con las medidas y el tránsito, o sea, hoy día te sube a la locomoción colectiva y ya no hay, o sea, el uso de mascarilla y era, o sea, antiguamente por lo menos te echaban una rociadita con lisofor, ahora nada. Que algo, pero ahora nada. Entonces, pero al final, sí, es que existe el autocuidado, pero que no el autocuidado. La mascarilla puesta acá. La mascarilla puesta acá, claro, no es que se me empañan los lentes. Me la saco para estornudar para que no se me moje. Eso es, si eso es. ¿Verdad? Si eso es. Sí. ¿Ah? Si uno lo eso ve. Eso es. Sí. Yo a la señora le echaba alcohol gel y se lo sacaba con una toalla nueva. Muy bien. Entonces decía, ¿para qué usa alcohol gel si se la va a sacar con toalla nueva? Claro. Es que no me gustan las manos mojadas. Lávesela y se la seca con... Es que el agua está helada. Entonces al final empiezan a justificarse cuando que si no es todo el rato, si te vas a echar alcohol una vez nomás, pues si estás ahí fuera de tu casa. Sí. Entonces falta en ese sentido el que entender que no es que a uno lo quieran fregar. Sí. Es que tenemos que evitar que se enfermen. Sí. Porque tú sabes que el cuadro es... No, sí, lo vivimos de cerca. Por eso el COVID, cuando empezó el COVID, fue crítico. Y cuando ya dolorío y respiro poco y que me llenan la urgencia, que me dejan adentro, que me sacan para afuera, ¿no? Sí, con una patita en el cajón estuvo muy sucio. Y mandaba WhatsApp y me estoy muriendo, te estoy dejando las deudas, porque no me dejaba nada, no dejaba propiedad, dejaba deudas nomás, ¿me entendí? Pero si esa es la realidad. Sí, entonces, vivir ese proceso es complicado. Sí. Entonces hay que mantenerse hoy día, seguir cuidándose. Sí. Si esta cuestión, ojalá no hubieran, yo siempre insisto, ojalá no hubieran desde el kinder que nos enseñaron a lavar las manos, ojalá no hubieran seguido reforzando las medidas de cuidado para poderlas tener hoy día adoptadas. Para que sea algo natural en nosotros. Por eso yo creo, yo le pongo fe a los niños que son un poco más ordenados, en ese sentido, que son capaces de usar mascarilla, que son capaces de lavarse las manos, pero falta el refuerzo. Sí. Falta el refuerzo, le vamos a entregar
muchas veces yo digo, y lo digo con propiedad y responsabilidad, los encargados de velar por la salud en algunos lugares públicos no tienen ni idea qué hacer. Sí, es verdad. Si tú vas y te dicen, ¿tiene pase de movilidad? Sí, pase. Sí, ni siquiera O se revisan. lo mostráis. Sí, pero ¿Cachai? no verificar si está pero vigente. hay un escáner que tú lo escaneas y te dice, si yo tengo mi pase de movilidad impreso. Mira, qué cosa más linda. Yo tengo mi pase de movilidad impreso. Oh, qué bonito. ¿Sí? Yo me acuerdo. Entonces, me lo escanean. Ahí también están todos los datos, pero ahí escanean y aparecen todos los datos, la fecha. ¿Qué es lo que corresponde, po? Claro. Pero yo muchas veces lo muestro y a lo mejor esto ni siquiera lo hice yo en mi casa. Y lo muestro y ya pase. Entonces no se dan cuenta de que esa persona puede poner en riesgo a todos los clientes que están adentro. Sí. Y después va la autoridad, lo sanciona y la culpa es de la autoridad. Sí. No, es que La vinieron y autoridad me es la cerraron. mala. No, es que vinieron y me cerraron. ¿Y por qué te cerraron? Ay, ¿por qué te cerraron? No, es que habían 2 personas que no tenían pase de movilidad. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que tiene que tener pase. ¿Y por qué estaban acá adentro? Es que se le pasaron al portero. Mm. ¿Pero por qué se le pasan? Porque estamos haciendo mal la pega. Sí. Si al final es cuidarte. Sí. Así que no, yo llamo a entender primero que el autocuidado. Yo nunca llamo al autocuidado, porque hay que entender primero que el autocuidado. Sí. ¿Ya? Porque a lo mejor para muchos el autocuidado es quedarse en la casa, Claro. encerrado y te dice, oye, no, estoy aquí autocuidándome. Pero recibo muchas visitas. Y es lo mismo. Sí. Tengo que salir a comprar pan. Sí. ¿Ya? Y como salgo poco, me voy a comprar pan al almacén y me encuentro con todos los vecinos y ahí me pongo a conversar y te sacaste la mascarilla. Ay, si no nos va a pasar nada, si ya me vacuné. Claro, si la vacuna lo único que va a hacer es aminorar los síntomas. Pero no el Entre comillas. contagio. Entre comillas. Sí, igual se han visto casos. Que... Igual se han visto casos. Entonces hay que tener cuidado, hay que insistir en eso. Y tiene que ver la parte sanitaria, y volviendo a lo que nos convoca para no irnos para otro lado, tiene que ver con cuidar la salud de la población. Sí. Comer en lugares que estén habilitados para comer. Comprar alimentos que sepamos el origen. Mm. Hay gente que prepara, hay banqueteros que preparan comida espectacular, pero sus instalaciones no están acondicionadas para eso. Entonces eso es correr un riesgo. Sí. Oye, una consulta, por ejemplo, en estos lugares donde uno compra un churrasquito, lo que sea, ¿los permisos sanitarios deberían estar a la vista? ¿Yo como usuario podría verlos? ¿Debería estar? Debería, ¿sabes qué? Una buena, no está establecido la ley como si, por ejemplo, la ley de alcoholes dice que la patente tiene que la patente tiene que estar expuesta, que tiene que en un letrero indicar qué tipo de patente es, el rol, y tú entras ahí. Claro. Que la patente municipal tiene que estar la ley de alcohol expuesta. En el caso de los alimentos no lo establece, pero yo es una Debería recomendación. Yo siempre entrego esa recomendación a mis clientes, que tengan la resolución sanitaria en un lugar visible. Sí, porque a uno como usuario le da seguridad al verla ahí. Claro, pero como Aunque esté vencida, pero claro, no importa. Además que ¿tienen vigencia? las resoluciones sanitarias tienen vigencia por 3 años. Y se Y renuevan se automáticamente. renuevan automáticamente por periodos iguales y sucesivos, como dice la ley, mientras cuando la autoridad la deje sin efecto o haya modificaciones. Ojo, es importante esto, cualquier exigencia que le haga la autoridad, siempre en un acta de inspección. Ya. No por un correo, que no, es que vino el fiscalizador y me dijo que tenía que cambiar la resolución. No. Para mí es negocio. Dejé un acta. Para mí es negocio. Si me dicen que yo les tramito y les cambio la resolución. Obvio. Y cobro. Pero ese es el negocio. Pero entonces yo le digo, no, por escrito. Claro. Si no está escrito, no existe. Entonces, Si no hay evidencia. Si no hay evidencia, claro. Entonces, no, es que vino, me ha pasado con clientes grandes, empresas transnacionales, que me ha llamado su gerente y me dice, ¿sabes qué, Juan? Me vinieron a pedir la ficha técnica, vino gente de la Seremi de Salud a pedirme la ficha técnica del proceso de del producto que estoy usando en el proceso de desinfección. ¿Y dónde está el acta? No, es que me dijeron que... No. Por escrito. No. Me dejaron un teléfono para que les mandara un WhatsApp. No. Por escrito. Sí, pues cuando va al servicio de salud deja un acta de la visita y ahí deja todas las observaciones Y de hecho acuerdos. las inspecciones, primero tenemos las actas y tenemos las pautas. Pues, y en las pautas también se deja inscrito y uno la firma. Uno se puede negar a firmarlo. Como usuario uno puede negarse a firmar el documento por no estar de acuerdo. Pero también puede decirle que dejen acta que no está de acuerdo con la formulación de algunos cargos y se tiene que firmar. Además tengo 5 días para presentar mis descargos. Y yo le puedo decir, en este mismo caso del producto químico, decirle, ¿sabe qué, señora autoridad? Yo no le voy a entregar la información del producto porque no corresponde. Lo que sí le puedo entregar es la ficha técnica de los ingredientes, lo que hay, pero yo no le voy a entregar la información del producto
valores y esas cosas, porque claro, seguramente Es mi receta. seguramente el tipo se hizo pasar por alguien de la autoridad y fue a pedir, claro, para saber los precios, para saber qué producto está utilizando, La y después competencia. llega la competencia a ofrecer algo más barato, porque así, entonces en ese sentido, pues digo, te das cuenta que yo le digo, gente, si no existe, o sea, pasó todos estos controles, pasó una garita, pasó una secretaria, pasó un organismo técnico, pasó a un supervisor, el tipo pidiendo información, y nadie chequeó Qué que si raro. era o no era un funcionario, porque eso pasa, o sea, Los funcionarios andan con su tienen la credencial obligación de identificarse, y mostrar. mostrarla. Andan con su credencial y tienen la información de identificarse. Ok. Y en el acta tiene que quedar consignado su nombre, Ok. ¿ya? El acta tiene un formato tipo donde se establece primero que nada el lugar, el horario. Es importante el horario, porque así yo puedo dar fe de que la actividad se está desarrollando. Claro. Yo no puedo tener un acta en un colegio a las 21 horas que fui y que había niños que no sé, porque no se estaban lavando las manos y los ese horario no deberían estar trabajando en los colegios. Claro. Entonces, por eso es importante. Día, Que esté todos los fecha, campos bien llenitos. todo lleno. Y exigirle. El consejo al consejo es exíjanle. Si en pedir no hay ninguna falta de respeto a la autoridad, no hay ninguna cosa que no sea legal. Y los funcionarios lo saben. Ellos saben que tienen que hacer su trabajo, lo hacen bien. Pero es importante que haya esa interacción, el proceso que el sumario te permite, que es defenderte, contar lo que está pasando, y porque a veces hay situaciones que son puntuales, Claro. muchas veces hay situaciones que uno cree que son puntuales, pero que la expertise del fiscalizador tiene otra visión en donde te está indicando que se está generando una desviación o una inconformidad que puede generar un riesgo. Entonces también es importante ese diálogo, si al final no es la policía. No te va a meter preso, no te va a golpear, Sí. ¿cachai? No te va a quitar nada, a no ser que sean productos que efectivamente Poner tengan en un origen riesgo. clandestino. Ya. Y ahí se hace la decomiso y la destrucción inmediata, y también se deja en acta. Muy bien. Si no pedir que escriban más o menos, da lo mismo. Si en último caso, como desahogo para el cliente, le digo yo, dígale que se lo escriba, entonces va a tener más tiempo el fiscalizador ahí, lo va a tener a usted ahí, lo va a tener de pie porque no le va a prestar silla. Uno ahí establece herramientas de negociación. Establece herramientas de negociación distintas que si vale, somos seres humanos y de repente yo creo que se nos pide mucho en la ley referido a la conducta humana y que no podemos. Pues si yo estoy enojado, no tengo por qué estarte dando todas las facilidades para... Sí. Si es así, pues sí. Yo trabajé fiscalizando, trabajé en la calle. Me También tiraban lo dejaban papas, de pie ahí. me tiraban papas, me tiraban cebolla. Muy bien. En la feria hacíamos pues nosotros, yo creo que lo que más le duele a un fiscalizador es hacer un decomiso. Porque tiene que ver con eso. Nosotros, me acuerdo, llegábamos a la feria y decomisábamos 300, 400 kilos de pescado que estaban en unas bandejas sin frío. O sea, yo creo que uno de los grandes logros que tuvo la autoridad sanitaria en la época del 2000 al 2004, 2005, 2006, en esa época que vino la transformación desde el servicio de salud a la Seremi de Salud en el ámbito de fiscalización, por ejemplo, fue normal el tema de los carros en la feria. Si uno se acuerda, la feria de los fines de los 90 eran unos mesones de madera con los pescados ahí al sol. Sí. Y hoy día por lo menos logramos que tengan carros, que tengan unidades de frío. Faltan algunas cosas como el manejo de las aguas residuales, Sí. el manejo de los desechos, que no son muy buenos para eso, pero tampoco hay un proceso de enseñanza o de capacitación o de educación a ellos en cómo manejar su producto. Pero ya hay un avance con los carros. Claro. Ya hay un avance que entienden cuáles son los productos que son más riesgosos. Ya no ves los mesones esos de madera que están así de dudosa calidad, ¿ya? Con los pescaditos ahí. Y con los aromas que salían. Claro. O sea, hoy día hay menos aromas, pero siguen habiendo porque tiene que ver con el tema del manejo de los residuos. Sí. Que yo creo que ahí también es un punto importante que hay que atacar para poder hacer una mejor ciudad. Sí. Si tenemos buen comercio, tenemos buenas instalaciones, hemos perdido un poco de identidad culinaria, pero da lo mismo. Pero hoy día hay donde ir a comer seguro, donde comprar y comprar seguro. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Juan, por el tiempo. Gracias a ti. Y... Yo me largo mucho. No, pero está bien, son temas interesantes. Y esperamos poder contar con usted en otra entrevista, que hablemos a lo mejor de los residuos peligrosos, no peligrosos, los patios salvataje y todas esas cosas. Me encantaría.
Muy bien, pues. Sí, muchas gracias por la invitación. Y ya saben, a disposición. Y en la medida en que les podamos dar respuesta, nosotros también nos comprometemos a ir avanzando con la gente en lo que es resolver sus problemas para poder formalizar su actividad comercial. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. La información y materiales contenidos en este podcast no constituyen de manera alguna asesoría legal y por tanto el usuario no debe actuar sobre la base de dicha información y materiales o considerar los mismos como sustitutos de asesoría legal para casos concretos. Araya Rojas no es responsable ante el usuario por el contenido de este podcast. Y recuerda, si vas a usar nuestra información, no olvides citarnos como fuente.